Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Ingenieur. Presentamos nuestro curso de electrónica de potencia. Ahora empezaremos a ver ya cada dispositivo electrónico que veremos en esta lista de reproducción de videos que estamos preparando en el canal. Entonces, el primer elemento que analizaremos en este video será el diodo. Hay que resumirlo prácticamente porque hay ciertas características que en electrónica básica ya se entienden y entonces me iré un poquito más rápido ahí y otras en las cuales me interesa más al momento de hablar de electrónica de potencia. Entonces, bueno, sabemos que el diodo es el dispositivo electrónico semiconductor más básico con una unión de un material tipo P y un material tipo N. Sabemos que el semiconductor está formado por silicio y logran hacer una aleación ya sea de material tipo P o material tipo N para combinarlos y dejarlos separados por una pequeña región. El símbolo del diodo, que es este, nos indica exactamente la flecha hacia donde fluye el sentido de la corriente. La otra barrera nos dice que en el sentido contrario no va a fluir nada. Las terminales, recordamos, son ánodo y cátodo representado con K, que viene del griego. Entonces, para poder hacer que conduzca un diodo necesitamos al menos ejercer un voltaje entre ánodo y cátodo superior a 0.7 voltios. Para conectar un diodo tenemos dos polarizaciones, dos formas de conectar el diodo, o bien positivo con tipo P, con material tipo P, o negativo con material tipo N, o al revés, voltear la fuente y tener las terminales contrarias. ¿Qué sucede en cada una de las polarizaciones? Para saber qué sucede necesitamos recordar cómo funcionan las capas del tipo P y del tipo N. Mientras que en el material tipo P tenemos una cantidad mayoritaria de huecos, es decir, de cargas que tienen en este caso una carga positiva eléctrica, y mientras que en el material tipo N tenemos una predominancia de cargas negativas. ¿Qué sucede si nosotros, aquí tenemos más y menos con menos? Si recordamos la ley de cargas, nos dice que cargas opuestas, cargas iguales, se repelen. Entonces, veríamos unas líneas de fuerza así. Mientras que aquí, negativo con negativo, también veríamos líneas de fuerza repeliéndose. Es decir, esto trataría de empujar hacia acá y viceversa. Entonces, así, la repulsión. Lo que me interesa en este tipo de fuerzas es qué sucede internamente en el diodo, cómo vienen los portadores como tal mayoritarios, positivos y negativos. Vean que se están acercando hacia el centro del diodo. Entonces, cuando lleguen al centro, a nuestra región aquí de recombinación, van a poder combinarse una carga positiva con una negativa. Es decir, un electrón ocupará el espacio de un hueco. Cuando ya estén así, este electrón pasará a ocupar el lugar de un hueco, entonces dejando un hueco a su vez atrás. Este efecto que se llama recombinación lo veremos a lo largo del diodo y será el efecto de ver electrones hacia un lado y huecos hacia el otro lado. De esta manera, cuando tenemos una polarización de este tipo que se le conoce como polarización directa, se entiende que aquí existe una corriente importante en el circuito. Es decir, el diodo conduce. Ahora, si volteo la pila, volteo la polaridad de la fuente, nos encontraremos que tenemos cargas diferentes y las cargas diferentes se atraen. Entonces vería yo líneas de fuerza así, atrayéndose entre ellas. Ahora, ¿qué sucede en el diodo? Veamos cómo están los portadores mayoritarios. El material tipo P va hacia afuera, sus cargas, y el material tipo N también van hacia la derecha. Como nunca se acercan en la recombinación, nunca están pegados a la zona donde para recombinarse, para hacer este efecto, entonces nunca hay una corriente importante dentro del diodo. Aquí sí, acá las cargas van hacia adentro y se juntan. Aquí no, acá van hacia afuera, externamente del diodo, entonces no va a haber una corriente importante. Sí existe una ligera corriente, pero es una corriente superficial de fugas, la cual no es importante a niveles electrónicos. Entonces aquí se dice que la corriente prácticamente pues es cero o cercana a cero. Y este tipo de polarización la conocemos como polarización inversa. Ahí está. Para entender también acerca del diodo necesitamos conocer su curva característica. Todo dispositivo semiconductor es importante aprender cómo establece su curva característica voltaje-corriente, como lo vemos aquí. Y esta es más o menos la curva de un diodo. En esta región se le conoce como la región activa, es decir, donde fluye una buena cantidad de corriente. Cuando el voltaje se aproxima a 0.7 o cuando lo supera,
mejor dicho, cuando le alcanza igual, la corriente se dispara automáticamente. Esta zona activa la encontraremos siempre que el diodo se encuentre en polarización directa. De aquí tenemos dos zonas importantes, una pequeña zona aquí delimitada y luego otra zona aquí llamada la zona de ruptura. Esta pequeña zona que está aquí se le conoce como la zona inversa y se da cuando el diodo se polariza en inversa. Quedamos que cuando el diodo se polariza en inversa, la cantidad de corriente que fluye es mínima en sentido contrario. Se le conoce como corriente superficial de fugas, I sub S. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el voltaje en el sentido inverso? Llegaremos al punto de break, voltaje de rompimiento, voltaje de break. Si yo pongo un diodo en inversa y aumento el voltaje, va a haber un punto, aproximadamente 50 voltios para diodos semiconductores básicos, donde el diodo se quiebra, se rompe y entonces comienza a, por el medio del efecto avalancha, comienza a conducir una corriente desmesurada. Es decir, el diodo se rompe, conduce corriente y ya no me sirve para nada. El diodo está prácticamente cortocircuitado en ese sentido. Entonces, esto es lo que nos dice la curva característica. Tres regiones: región de polarización directa, que es la zona activa; región de polarización inversa, que es esta de aquí, pequeña región; y región de ruptura, donde el diodo totalmente pues, se destroza internamente, creando el efecto avalancha. La corriente del diodo se puede determinar por medio de una ecuación, que es esta que tenemos acá, I sub D, que es I del diodo, igual a corriente superficial de fugas, que multiplica a la exponencial voltaje del diodo arriba entre N, que es constante de emisión, y el voltaje térmico, menos 1. Entonces, estas variables, estas características son importantes, nos indican exactamente cuál es la naturaleza de la corriente exponencial o de la función exponencial que tiene la corriente del diodo en función de su voltaje. Ahí está. Como hablaremos de electrónica de potencia, varios de los circuitos estarán conmutando, es decir, abriendo o cerrando a grandes velocidades. Entonces, el nivel de tiempo con el cual tienen que reaccionar es fundamental. Para esto, las características de recuperación inversa del circuito o del dispositivo son importantes. Cuando un diodo, en este caso un diodo semiconductor, entra a su estado donde conduce corriente al estado donde lo cierro, suceden aquí dos porciones de tiempo. Una, donde está tratando de cerrarse, y la otra, una especie como efecto de rebote, si se dan cuenta. Entonces existe un periodo tiempo A y un periodo tiempo B. El tiempo de recuperación inversa, que es time recovery reverse, es igual al tiempo de A más el tiempo de B. Entonces esto habrá que considerarlo al momento de diseñar circuitos que estén conmutando a grandes velocidades. Aquí la frecuencia en electrónica de potencia es importante y es un punto que debemos considerar al momento del diseño de circuitos. Vamos a ver, este ejemplo 1 sería el voltaje del diodo que tenemos desde 0.1 voltio, constante de emisión n igual a 1, voltaje térmico 25.7 milivoltios. Vamos a determinar la corriente del diodo. Entonces, cuando tenemos este tipo de datos, lo que nos piden es calcular la corriente en base a la fórmula que rige nuestro diodo, que es IS, que multiplica a la exponencial a la voltaje del diodo entre N por voltaje térmico, todo esto menos 1. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí prácticamente todos los datos escritos. Entonces, vamos a pasarlo. Corriente ID va a quedar en función de IC, puesto que IS no la tenemos. Entonces, nosotros nos preocupamos únicamente por sustituir valores. El voltaje BD, que es 0.1, ahí está, entre 1 por el voltaje térmico, que son 25, pero el voltaje térmico lo tenemos en milivoltios. Para poderlo expresar en voltios, recorremos el punto 3 decimales, 3 lugares hacia la izquierda. Entonces me quedaría 0.0257 voltios. Esto va por 1 en la parte de abajo, entonces queda igual. 0.0257. Ahí está. Los dos son voltajes, entonces van a quedar anulados. Menos 1. Entonces vamos a hacerlo desarrollándolo. En calculadora me da exponencial a la 0.1 entre, bueno, todo esto, mejor dicho, hacemos esto primero. Ya que tenemos este valor, el exponencial lo elevamos a ese valor aproximado. Entonces, haciendo todo eso me da 48.96. Entonces sería IS igual a 48.96 menos 1. Y esto nos queda, perdón, esto es IS que multiplica esa parte. Y entonces esto nos queda ID. Entonces igual
48.96 menos 1 me da 47.96 IS. 0.96 por IS. Entonces queda en función de la corriente S, la corriente superficial de fugas. Y ahí está. Ahí nos queda este primer ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Tenemos voltaje del diodo 1.2, corriente del diodo 300 amperios, lo cual es una corriente grande, es una corriente importante de potencia. Constante de emisión igual a 2 y el voltaje térmico 25 milivoltios. Quedamos que el voltaje térmico, si se da en milivoltios, lo podemos transformar a voltios. Entonces recorremos el punto decimal 3 lugares y me queda 0.025 voltios. O la otra manera sería dividir 25 entre 1000. 25 milivoltios entre 1000. Y ahí está. Ahora, nos pide calcular la corriente, en este caso, de saturación inversa. También se le llama corriente de fugas en sentido inverso. Entonces, de nuestra fórmula, la que tenemos, vamos a despejarla. Si aquí la fórmula es ID, que multiplica a IS, exponencial a la BD entre NBT menos 1, ahora necesitamos la IS. Entonces hay que hacer un despeje. Nos va a quedar IS, esto es igual a la corriente del diodo, dividido todo esto entre el factor que está multiplicando, que es el paréntesis. Entonces va a quedar así, E a la BD entre NBT menos 1. Nos va a quedar así. Y tenemos todos los datos para pasar a una sustitución. Entonces sería la corriente de saturación en sentido inverso, sería ID, que vale 300 amperios. Vamos a ponerle 300 amperios, entre, aquí tenemos la la exponencial a la BD entre NBT. Entonces todo esto lo voy a poner en un paréntesis. Sería BD, que sería 1.2, lo tenemos en voltios, entre N, que vale 2, por 0.025. Así. Y luego abajo, bueno, luego después el menos 1. Entonces esto nos queda de esta manera. Vamos a hacerlo todo en la calculadora para ver cuánto nos da aproximadamente. Esto de aquí me va a dar un número relativamente grande, con este restándolo, y luego 300 entre todo este número que nos dio acá. Entonces, el resultado, apoyándonos, nos da de 2.177. Pero esto tiene una notación exponencial y es por 10 a la menos 8 amperios. Y ahí tenemos ahora sí la corriente superficial de fugas o también llamada corriente de saturación en sentido inverso. Como lo podemos ver, en la mayoría de los casos la corriente es mínima, está entre el orden de los micro y los nanoamperios. Entonces es mínima, prácticamente despreciable en términos de electrónica para poderme activar algo. En algunos ejemplos en electrónica de potencia, sobre todo en diodos, se ve lo que es el cálculo de corriente de recuperación inversa, que es lo que ya vimos en un poco de teoría, que sucede cuando el diodo pasa de estar en estado activo a estado, en este caso, inactivo. Entonces hay un pequeño pico de corriente hacia abajo y vamos a ver un problema típico de este tipo. Nos dan el tiempo de recuperación inversa, que es Time Recovery Reverse, 3 milisegundos. Acá nos dan la tasa de caída de la corriente, son 30 amperios por cada microsegundo. Determinar entonces la carga de retención del diodo en sentido inverso, acá está, y la corriente de recuperación también en sentido inverso. Para esto nos dan dos fórmulas importantes que hay que retener en este capítulo, que es la de la carga y la de la corriente. Ahí está, en función de los términos que tenemos aquí. Estas fórmulas se pueden de repente combinar. Entonces vamos con, lo único que hay que hacer es aplicarlas. Vamos con este ejemplo de aplicación. Sería aquí 1/2 por la tasa de caída de corriente, que son 30 amperios. Entonces esto lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Sería 1/2 por 30 amperios sobre microsegundo, lo podemos dejar. Y luego todo esto multiplica al tiempo de recuperación al cuadrado, que son 3 microsegundos. Estos 3 microsegundos lo podemos dejar como 3 por 10 a la menos 6 y todo esto va al cuadrado. Entonces hacemos primero esto, 3 por 10 a la menos 6 al cuadrado, luego lo multiplicamos por 30 y luego lo dividimos entre 2. Entonces esto me queda como ya carga total, es decir, carga de recuperación inversa, nos da 135 microcoulombs. Como estamos hablando de carga eléctrica, la unidad de carga eléctrica pues son los coulombs.
Entonces, a mí me sale esto de aquí, comparándolo con el libro, nos da. Cabe mencionar que estos ejercicios lo encontramos en el libro de Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Es este que les he mencionado en otro video, que es uno de los más básicos y es muy bueno, es de Muhammad Archer-Rashid. Ahora, para el otro cálculo, que sería aquí la corriente, si nos damos cuenta es nada más aplicar las relaciones. Entonces tendríamos aquí 2 por la carga de recuperación, que son 135 microcoulombs. 135 por 10 a la menos 6, me basta. Las unidades pues, van a ser amperios automáticamente. Entonces esto va a multiplicar a la tasa de cambio de la corriente, que en este caso serían los 30 amperios por, y abajo el por 10 a la... Acá esto lo podemos expresar también así. ¿Sí? Esto aquí tiene así, y abajo tenemos el por 10, el 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué pasa si pasamos el exponente arriba? Ah, bueno, pues esto nos queda como 30 por 10 a la más 6. Entonces esto me puede ayudar porque si nos damos cuenta, si yo expreso la diferencia, es decir, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la tasa de cambio de la corriente, la puedo expresar de esta manera, perdón, aquí es a la más 6, y entonces ya tendríamos que esto con esto se cancela, y es muy fácil hacer operaciones, 30 por 135 por 2, escribimos el resultado, y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, y me da aproximadamente 90 amperios. Entonces la corriente de recuperación inversa nos da de 90 amperios. Y ahí está. Los tipos de diodos que podemos encontrar en aplicaciones de electrónica de potencia en general son tres. Diodos de propósito general, diodos, en este caso de recuperación rápida, y diodos Schottky. El cuarto, que es un diodo de carburo de silicio, es uno de los tipos de diodo Schottky. Entonces, los diodos de propósito general son los que todos conocemos. Usualmente es un diodo semiconductor o un diodo rectificador. Y los datos importantes que nos interesan al momento de diseñar circuitos electrónicos de potencia es el tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación inversa de este tipo de diodos va alrededor de los 25 microsegundos. Es decir, funcionan para frecuencias muy bajas. Por debajo, ¿qué consideramos frecuencia baja en este tipo de diseños? Por debajo de 1 kHz. Y sus limitaciones para los cuales están construidos obviamente son grandes. Por ejemplo, va desde 1 amperio hasta 1000 amperios como capacidad y alrededor de 50 a 5 kilovoltios aproximadamente. Para poder decidir qué diodo vamos a elegir necesitamos ver el tiempo de recuperación y la capacidad de la frecuencia, es decir, la velocidad. En este caso, entramos a los segundos, que son diodos más específicos, los diodos de recuperación rápida, que son de igual manera este tipo de diodos de propósito general, pero mejorados. Ahora, ¿qué características tiene un diodo de recuperación rápida? Primero, su tiempo de recuperación va de los 5 microsegundos. Podemos ver que es 5 veces más rápido en respuesta que el diodo de arriba. Algunos diodos de este tipo se diseñan de tal manera de forma específica o muy especiales y logran hacer incluso diodos que respondan hasta los 50 nanosegundos, es decir, una velocidad ultra rápida. Las características de estos diodos para los cuales se diseñan van desde los 50 hasta los 3 kilovoltios. Obviamente siempre hay valores un poquito más arriba y valores un poquito más abajo. Esto es hablando a nivel general. Además de que va desde menos de 1 amperio hasta cientos de amperios. Voy a ponerle así, cientos de amperios. Ahora, el tercer tipo de diodo es un diodo muy específico. Es el llamado diodo Schottky. Este de aquí ya no tiene, digamos, o como barrera de potencial, en general, se deposita una capa de metal sobre una capa delgada de silicio tipo N. Obviamente la barrera de potencial simula el comportamiento de la unión PN. La acción rectificadora solo va a depender de los portadores de mayoría y en consecuencia no queda exceso de portadores de minoría que se recombinen. Es un diodo mejorado. Este tipo de diodo Schottky tiene un símbolo específico. Casi siempre aquí viene una especie como de S, recordando en este caso, al descubridor que es Schottky, que es un apellido, y este tiene ciertas características interesantes. Logra ser un poco más veloz, sin embargo, la construcción, obviamente, mientras más tecnología, la construcción
en cuanto a los niveles de voltaje y de corriente, se va limitando. Por ejemplo, estos tienen limitaciones desde los 100 voltios, ¿sí? Como orden de limitación, y también la construcción de los niveles de corriente van a partir de 1 hasta los 400 amperios. Dentro de estos diodos Schottky encontramos este diodo de silicio de carburo. Perdón, de carburo de silicio, no, lo puse al revés. Entonces, este es un diodo especial hecho de tal manera que es un material muy nuevo en electrónica de potencia. Las propiedades físicas van más allá de los típicos diodos de silicio. Ahora, estos diodos tienen pérdidas ultra bajas de potencia y gran fiabilidad. Obviamente tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el tiempo de recuperación inversa no existe. Entonces, vean, si puedo conseguir uno de estos tipos de diodos, para muchas aplicaciones electrónicas de potencia, vean, su tiempo de recuperación inversa prácticamente es cero. Obviamente, los niveles al cual está construido este diodo van desde los 600 voltios hasta los 10 amperios. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos considerar al momento de diseñar circuitos de potencia va a ser el tiempo de recuperación en conmutación y la caída de voltaje en estado de conducción. Esto se ve en la hoja de características de cada diodo. De esta manera podemos clasificarlos de tres formas: 1, 2 y 3. Propósito general, recuperación rápida y diodo Schottky.